Gracias a Dios, hermanos, por estos tiempos de alabanza, de oración, de lectura de la palabra de nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Vamos a tener ahora la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo, para leer el capítulo 3. Timoteo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, y leamos del versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios: También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstas resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Tenemos ahora la predicación a cargo del presbítero Elías Gómez García, titulada Afírmese en la palabra. Muy buenas tardes, estimados hermanos, y cada uno de los que tienen a bien seguirnos a través de esta transmisión, los niños que también van a tener la clausura de la escuelita bíblica de verano, y bueno, y todos juntos, ¿verdad?, para poder seguir lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos va a decir en este día. Así que le invito a que estemos ubicados en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, verso 1 al 9, para dar apertura a esta temática del mes titulada Viviendo en la Palabra. Para ello hemos de aperturar con el tema Afírmese en la Palabra. Estaremos abordando esta primera parte y por la tarde continuaremos, ¿verdad?, con la segunda parte de este pasaje de la Escritura. Es sorprendente, ¿verdad?, la manera como el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Esta lectura de la Escritura nos insta a lo siguiente, dice: también debes saber esto. Insta al conocimiento, al estar ubicado en el tiempo y en el espacio, a saber, ¿verdad?, entender qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que ha de acontecer. Sabemos bien que todo efecto tiene una causa, y el día de hoy es afirmarnos en la palabra, debido a los acontecimientos, debido a las realidades de vida. Cuán importante es, ¿verdad?, que tengamos cimientos firmes. Así que la expresión es con la cual Pablo inicia este capítulo número 3, expresa así: también debes saber esto. Este es un diálogo propio que en la lectura nos damos cuenta. También debes saber esto. ¿Quién debe saber? ¿Y quién es aquel que va a darlo a conocer? Bueno, estamos entendido que hay un comunicado de Pablo para con Timoteo. Pablo como tal es el escritor de esta segunda carta,
tal como le expresa este el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En este caso, ¿verdad? Esta segunda carta a Timoteo contempla una de las 3 cartas que son consideradas como cartas pastorales, a saber, primera y segunda de Timoteo y Tito. De esta manera, pues, el apóstol Pablo le está escribiendo a quienes él está instando a que puedan llevar un pastorado y un pastorado que cumplan con su ministerio como tal. Pablo es apóstol de Jesucristo, es un maestro, es alguien que predica el evangelio. Él mismo nos da parte de sus credenciales en este capítulo número 1 de la segunda carta de Timoteo, en sus versos número 10 y 11. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y como tal, ¿verdad? Entendemos que este diálogo que Pablo está entablando con Timoteo, en esta segunda carta, capítulo 1, verso 2, expresa a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Como tal, pues, está aludiendo a Timoteo. En este caso, Timoteo como tal, ¿verdad?, es considerado ampliamente, ¿verdad?, por Pablo e instado a cumplir con su ministerio. Timoteo, entonces, aludamos un poquito a Timoteo en cuanto a su persona y en cuanto a su ministerio. En cuanto a su persona, ¿qué caracteriza a Timoteo? Y esta pregunta es clave en el sentido de que en la carta en lo que él le va a anticipar a Timoteo en cuanto al carácter de los hombres ¿verdad?, de los últimos tiempos, o del carácter de los hombres en cuanto a lo que va a ser la descripción, es menester que Timoteo sepa bien qué le caracteriza. Bueno, Timoteo podemos decir que es ampliamente reconocido por quienes le conocen, específicamente por los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Este dato nos lo precisa el libro de Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 16, verso 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Se nos ha presentado como un discípulo. Su madre es judía, pero su padre es griego. Y los hermanos, dice, dan buen testimonio o daban buen testimonio de él. Esto da pauta, ¿verdad?, que en base a ese testimonio, esas referencias, ampliamente también podemos decir que es conocido por el apóstol Pablo, quien después de escuchar el testimonio de los hermanos de Listra y de Iconio, quiso que Timoteo les acompañara o le acompañara en sus viajes. Este mismo libro de Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Sí? Quiso Pablo que éste fuese con él. Y en esta carta como tal, ¿verdad?, tanto en la primera y en la segunda carta que escribe, Pablo lo trata como un hijo, a un amado hijo y como a un verdadero hijo en la fe. En su primera carta que le escribe, así lo identifica. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en esta segunda carta de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, amado hijo. Ahora, esta reiteración se las hace en esta misma segunda carta de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. También había un anhelo de convivir, estar con él, aun cuando Pablo se considera que ha estado encarcelado.
el texto de la Escritura, en la segunda carta de Timoteo 4:9, le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme. Y en el mismo capítulo 4, en los versículos 21, les reitera: procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y bueno, también hay algunas otras descripciones en cuanto a su persona: poseedor de una fe no fingida, una fe genuina o verdadera. Segundo Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. También considerado como poseedor de dones espirituales. Versos 6 y 7 de este primer capítulo de la segunda carta. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se precisa en el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También en Timoteo mora el Espíritu Santo. El ministerio de Timoteo. Bueno, ¿qué caracteriza a un siervo de Dios? ¿Sí? En este caso, ¿verdad?, hablamos de su persona, ahora hablemos de su ministerio. Es entendido a la luz de la historia que en este caso Timoteo pastoreaba o fue comisionado en la iglesia de Éfeso. Allí debería enseñar, debería militar la carrera cristiana, debería luchar y trabajar por la causa del Evangelio. En el capítulo 2 de esta segunda carta, versos 2 al 6, expresa: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y de igual manera habría de saber mostrar el carácter cristiano de un verdadero siervo de Dios. ¿Qué caracteriza un siervo de Dios? Bueno, en los versos 24 al 26 de este segundo capítulo expresa: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y si hacemos un poquito de memoria, ¿verdad?, desde la primera carta, capítulo 4, verso 12, ya les había dicho: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que lo que primero podemos entender a la luz de este relato, también debes saber esto, Timoteo, de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esta expresión también debes saber esto. Alude, verdad, que en este relato de la Escritura, expresamente del 1 al 9, Pablo va a instar a Timoteo al conocimiento y a la responsabilidad. Entonces, ¿qué debe conocer y qué es aquello de lo cual se debe de responsabilizar? Sabemos bien que lo que quiere Pablo es, ¿verdad?, que él esté a la vanguardia, que él esté consciente de los tiempos, pero también de la ocasión, pero de igual manera, ¿verdad?, sepa con quiénes verdaderamente va a tratar. Debes saber esto. El dicho común o popular dice que el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Conocimiento y responsabilidad. El conocimiento del cual Pablo está compartiendo en el caso con Timoteo es que conozca las características de los hombres de los últimos días o de los últimos tiempos.
pero de igual manera que pueda estar consciente del actuar cristiano en estos tiempos peligrosos. Cómo se ha de conducir cristianamente aún en los tiempos peligrosos. No es claudicar, no es desistir, no es hacerse. Bien que Pablo ha instado, como lo hizo en la iglesia de Roma, ¿verdad? O a la iglesia de Roma, que no se amoldaran a este siglo, sino que fueran transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Jeremías también tuvo que lidiar con situaciones fuertes. La ciudad de Jerusalén a la cual él le predicaba había caído en una decadencia moral y espiritual, y ahí encontramos la palabra de Dios que le dice, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora, la acción, por lo tanto, que Timoteo debería realizar tendría que estar basada en el conocimiento. No podía correr ahora sí que a lo loco. Bien que Pablo, en la primera carta de los Corintios, él daba a entender, ¿verdad?, que ahora sí que sabía actuar y sabía vivir acorde a la circunstancia. De antemano encontramos su testimonio en 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acciones basadas en conocimiento. Insta a Timoteo a abrir bien los ojos, a tener entendimiento, a aprender a conducirse, a saber que no todo lo que brilla es oro, como podemos decir hasta el día de hoy, ¿verdad? Tendría que aprender a hacer distinciones. Y estas distinciones tenían que ver con conocer el carácter de las personas, ¿sí? Ahora, esto podemos ver porque el gran conocimiento que tenía Pablo de la voluntad de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios sabe y de lo que Dios le ha dado a conocer. Entonces Timoteo también lo tenía que saber. En referencia al capítulo 2, versos 19, ha antecedido ya, ¿verdad? Porque también debe saber esto. Hay algo más que ya le ha hecho saber. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dos cosas básicas de lo que Dios sabe, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos. Y la insta dice apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que también debe saber esto. Ahora, ¿qué es lo que tenía que saber? El mismo texto de la Escritura dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días. Bueno, pensemos de un momento en esta expresión postreros días. Bajo un entendimiento general se precisa que los postreros días aluden o empezaron con el ministerio del Señor Jesucristo y continuarán hasta que Él regrese. Bueno, esto con referencia al libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí se nos habla, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ya el Señor Jesucristo, su ministerio hasta la actualidad, su ministerio sigue dándose a través de su cuerpo, que es la iglesia hasta la consumación de los siglos. Bueno, este relato de la palabra de nuestro Dios entonces se nos va a dar a entender que en estos postreros días, que abarcan desde la primera venida del Señor y continuarán hasta su segunda venida con gran poder y gran gloria, en el lapso Dios está consumando sus propósitos para con su pueblo.
Pedro tuvo un entendimiento de estos postreros días, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, y lo entiende como el cumplimiento de la profecía de Joel, aludiendo a que ese derramamiento acontecería en los postreros días. El libro de Hechos, por lo tanto, dice en el verso 16 y 17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. De igual manera, el apóstol Pablo les habló a los corintios que en el caso de ellos, ¿verdad?, habían alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, verso 11. Después de dar toda una nota en cuanto al proceder de los creyentes del Antiguo Testamento, de los judíos en el Antiguo Testamento, ahora le habla a la iglesia y diciéndole así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que la consumación de los siglos, el cierre es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en este lapso es lo que estará dándose o caracterizando a los hombres y su proceder, en este caso, ¿verdad?, ajenos a la vida que Dios espera de la humanidad. Ahora, es así donde el texto dice: es necesario que sepas esto, que en los postreros días, como se va a precisar, ¿verdad?, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, tiempos peligrosos, catástrofe, pandemias, ¿qué es lo que hará peligrosos, difíciles, violentos estos tiempos o estas épocas? Algunos aluden a que podía entenderse la palabra tiempo a épocas que ha estado caracterizando a la humanidad. Bueno, se nos va a orientar que más que las catástrofes como tal, que ciertamente sí dañan, sí perjudican, como la presente pandemia. Pero aquí el texto de la Escritura está aludiendo más a situaciones de índoles naturales, ¿verdad? Habla del carácter de los hombres. Tiene que ver con el estado moral y espiritual de las personas. Sabemos que en el trayecto de la historia siempre a la humanidad la ha caracterizado una decadencia en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Entonces, más que las catástrofes, es lo que la humanidad caída vive, practica y fomenta. Pablo también usó el término postreros días o postreros tiempos también, y en su primera carta que le escribe a Timoteo le anticipó lo siguiente. 1 Timoteo 4, verso 1 al 5. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que va a alimentar su mente y su corazón y va a respaldar sus acciones. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí. Así que muchos se dejan llevar por la hipocresía de mentirosos, porque tienen cauterizada la conciencia, prohíben cosas lícitas o aprobadas de parte de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, que a lo bueno, como diría el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20, que llegarán tiempos donde a las
luz le llamarán tinieblas y a las tinieblas le llamarán luz. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Así que es así como el texto de la palabra de nuestro Dios nos da pauta a pensar qué es aquello que hará de los tiempos un peligro. Bueno, y el peligro radica en el estado caído de la humanidad, ¿sí? En esa tendencia del corazón simplemente a hacer lo malo. Desde la caída del hombre, que es narrada en Génesis 3, se nos dice, ¿verdad?, que el hombre se distancia de Dios, se independiza de Dios y quiere llevar una vida como a él le parezca o le parece mejor. Esto conlleva a una corrupción de la mente y del corazón y coloca al hombre, ¿verdad?, en una situación bastante complicada y difícil. En el capítulo 6 del libro de Génesis se nos habla de la maldad de los hombres. Esta maldad es narrada en los versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí. Entonces, los designios del pensamiento y las intenciones del corazón eran de continuo solamente al mal. ¿Esta maldad se ha detenido? No. Es increíble, ¿verdad?, que en lugar de irse decreciendo, ha ido en aumento, se ha ido intensificando. ¿Sí? Ahora, en este relato de la palabra de nuestro Dios, por lo tanto, lo que Pablo le está anticipando a Timoteo es lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí nos dice la razón por la cual vendrán estos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, ¿sí? Aquí nos van a decir sus características, sus acciones y los resultados de tal carácter. Bueno, el mismo texto de la Escritura va a decir porque habrá hombres. Entonces, es la misma humanidad quien complica la existencia. Es la misma humanidad, ¿verdad?, que ha estado creando la violencia, ha estado creando los atropellos, las injusticias, las desigualdades. Es el hombre que se aprovecha del mismo hombre. El egoísmo, la avaricia, ¿sí?, la dureza del corazón es lo que ha estado complicando la existencia. Y muchas veces, ¿verdad?, hay gente que dice, ya no aguanto esta vida. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Y muchas veces no se dice de gente ajena, se dice a veces, ya no aguanto a este esposo, ya no aguanto a esta esposa, ya no aguanto a estos hijos, ¿sí?, ya no aguanto a mi padre o a mi madre, ya no aguanto a mi hermano y a mi hermana, no sé qué va a pasar. Es un hecho, los vicios, los malos hábitos y sobre todo, ¿verdad?, el alejamiento de que el hombre no mira y no busca de Dios o no acepta el regalo de Dios dado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esto complica más la existencia. Ya que Juan 3 dice, ¿verdad?, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A ese grado. Así que, ¿qué caracteriza a estos hombres que harán de los tiempos peligrosos? O han estado haciendo los tiempos peligrosos, porque en este relato no solo nos habla, ¿verdad?, habrá hombres, sino también nos habla de presentes. Verso 6, porque de estos, o sea, de estos hombres son los que se meten en las casas. ¿Sí? Pero también nos anticipa, mas no irán más adelante. Tarde que temprano Dios le colocará sus límites. Conozcamos entonces
el carácter de los hombres que harán de la humanidad o de la vida algo complicado y difícil. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia de ella. Tiempos difíciles. ¿Cuál es la recomendación después de darle a conocer el carácter o características, acciones y resultados de estos hombres? Bueno, el texto de la Escritura dice, a estos evita. Verso 5 al final dice, a estos evita. Porque la finalidad es que Timoteo no siga esta conducta, no imite esta conducta, no sea como ellos. Recordemos que ya a Timoteo se le ha dicho, mas tú hombre de Dios. ¿Sí? En la primera carta, Timoteo capítulo 6, después de hablar de los que se dejan llevar por la avaricia y buscan enriquecerse, el 6:10 dice, mas tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa a mano de la vida eterna, de la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Apartarse o saber guardar distancia. Al día de hoy hemos escuchado el término de la sana distancia. Y esto tiene que ver con saber guardar distancia debido a no exponerse a contagio alguno por las cuestiones de pandemia. Mas aquí la Escritura, al expresar a estos evita, está comunicando que hay de personas a personas, ya que de quienes está describiendo aquí, los está catalogando como aquellos que los caracterizan o que tienen corazones perversos y mentes retorcidas, a los cuales les caracteriza un carácter impío, que con sus vidas y prácticas solo fomentan la maldad. Bien está escrito que debemos aprender a mirar más allá de la sola apariencia y debemos de aprender a identificar los motivos del corazón. Bien, el Señor lo dice en su palabra en el primer libro de Samuel 16:7. No mires lo que mira el hombre. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. Es decir, no solo mirar la apariencia, sino también identificar los motivos del corazón. Bien, el dicho popular lo expresa, ¿verdad? Que caras vemos, pero corazones no sabemos. Así que tenemos que estar a la vanguardia de lo que está aconteciendo y sucediendo. Y mayormente por la expresión que la Escritura va a usar aquí, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dos cosas que va a anticipar y va a instar específicamente, ¿verdad? Anticipar el hecho de la manera o lo que ha de caracterizar a los hombres sin verdaderamente una relación correcta y verdadera con Dios. Y la responsabilidad que tiene Timoteo de aprender a vivir la vida cristiana a pesar de las circunstancias o de los tiempos peligrosos o difíciles que sean. Así que el conocimiento se reitera, ¿verdad? Que conozca las características de los hombres de los últimos días y que también que conozca el que sepa coactuar cristianamente en tiempos peligrosos. En otras palabras, el apóstol Pablo insta a Timoteo a afirmarse en la fe. Y es por eso que este tema lleva el título Afírmese en la Escritura. Afírmese en la palabra de Dios, porque ella es la verdad. Y es la verdad que verdaderamente trae libertad. Afirmar es asegurarse,
en algo para estar firme. Así se define esta palabra afirmar. Asegurarse en algo para estar firme. Y es lo que Pablo le ha estado diciendo en el desarrollo de esta carta. En segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, ya le dijo, retén. En este caso, retén la palabra de Dios. Y así lo expresa, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. También le ha dicho, esfuérzate en Dios. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también le ha dicho que aprenda y que sepa que vive ante la presencia de Dios. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Afírmese. Es importante asegurarnos, ¿verdad?, en la verdad y que sepamos anticiparnos ante estas realidades sociales, vivenciales. Sabemos todo lo que se está desencadenando con la mencionada ideología de género. Algunos dicen, bueno, esto es favorable se abre una nueva humanidad, pero bajo preceptos humanos. Y el texto de la Escritura es que la humanidad no debe vivir ajena a su Creador, porque Dios es su Creador. Desde la misma Escritura nos ratifica esta realidad. Y que Dios creó al hombre para vivir en comunión con Él. Y le dio autoridad, pero también le dio su palabra, para que se rigiese a través de ella. Bueno. Es la manera como Pablo ha estado instando a Timoteo a tener un conocimiento de lo que estará encarando, estará enfrentando. Y hoy día nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios. Conozca la Escritura, viva la Escritura. Ahora sí que arraíguese en ella. Bueno, esta es una realidad de la cual Pablo ya aludió y hará referencia en los textos posteriores que estaremos haciendo mención. Solo lo leo. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. Y bueno, también damos gracias al Señor porque durante esta semana se estuvo desarrollando lo que es la escuelita bíblica de verano, titulada Los tesoros que tengo, y con base bíblica en el libro de Isaías 45:3. Y en ello, pues, se instó a los niños, ¿verdad?, a encontrar los tesoros que Dios nos da, los tesoros que en Dios encontré. Y se estuvo fomentando el tesoro de la gratitud, el tesoro del amor, el tesoro de la obediencia, el tesoro de la humildad y el tesoro del servicio. El carácter cristiano se forja y se fomenta a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si usted pueda que no haya tenido la oportunidad que estos niños tuvieron, o Timoteo tuvo de niño, es decir, instruido en la palabra, pero está escuchando la importancia, ¿verdad?, de afirmar su vida a la luz de la palabra. La palabra de Dios nos permite conocer la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y si usted ha entendido la necesidad de llevar verdaderamente una relación con Dios, una relación correcta con Dios, verdadera porque es a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de Jesús que se conoce la verdad, que se conoce la vida y que verdaderamente, ¿verdad?, se conoce el camino para llegar a Dios. Y correcta, porque no es a través de una relación, indistintamente de una denominación, de una tradición religiosa, ¿verdad? Es por la fe en Jesucristo. Claramente la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús vino a buscar a salvar lo que se había perdido.
Pero la Escritura también señala que el que oye mi palabra y crea el que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La importancia de esa relación correcta es a través de Jesucristo. Porque conoceréis a Jesucristo, dice, y sabrán que es el Hijo de Dios y que en Él se tiene vida eterna. Dios conceda gracia y sabiduría para que de esta manera, ¿verdad?, sepamos que verdaderamente nos relacionamos con Dios por medio de su Hijo y correctamente lo estamos haciendo, no a través de una religión, no a través de una tradición religiosa, sino a través o mediación de su amado Hijo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Instamos, ¿verdad? Si es un niño, bueno, ha sabido que la salvación es por Cristo o en Cristo Jesús. Y si ya es usted un adolescente, un joven o un adulto, sepa, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén.